Hola con todos, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Científica de la Universidad Norbert Wiener por la invitación. Bueno, como ya lo mencionó María, esta noche vamos a hablar un poco sobre lo que es fracturas de tobillo. Básicamente, en la invitación, por lo que me comentaron, era una exposición dirigida a estudiantes de medicina, por lo cual he tratado de ser lo más didáctico posible en cuanto sobre todo a lo que es anatomía, la parte diagnóstica, la parte del tratamiento de urgencia y, y las complicaciones, ¿no? Las fracturas de tobillo, por favor, la siguiente diapositiva, son unas fracturas de tipo articular, como podrán ver en la imagen. Estas fracturas van a tener diferentes mecanismos de lesión y de acuerdo a ello vamos a ver dónde va a ser la fractura, valga la redundancia, dónde va a ser la disrupción o la solución de continuidad de la parte osteoligamentaria de esta articulación. La siguiente, por favor. Bueno, como podrán ver, son fracturas articulares, son fracturas muy frecuentes en nuestra emergencia, de las cuales el 66% de todas estas fracturas vamos a ver que son unimalleolares. Ya lo vamos a ver un poco más detallado en adelante al hablar un poco de anatomía. Unimalleolares significa que abarcan justamente uno de los malleolos que van a conformar esta articulación. El 25% de todas estas fracturas van a abarcar ambos malleolos y solo el 10% son de estas fracturas son de las más complejas, son trimalleolares, y en algunas son un tipo de fracturas en especial que son las llamadas del plafón o del pilón tibial. Y el 2% de estas fracturas de tobillo son fracturas expuestas, que tienen un manejo totalmente diferente al inicio, que al final llevan a la misma conclusión finalmente, ¿no? Pero lo hacen una fractura más compleja al ser una fractura expuesta. Estas fracturas de tobillo ocupan el segundo lugar como las fracturas más frecuentes del miembro inferior, tan solo por detrás de las fracturas de cadera o las fracturas de fémur proximal. Van a tener una distribución etaria bimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pico que se da en jóvenes, de preferencia hombres jóvenes, y un segundo pico que se da en mujeres posmenopáusicas. Se dice que el mayor porcentaje de estas fracturas generalmente incluso se las llevan las mujeres posmenopáusicas, y esto se da por diferentes factores de riesgo a las cuales ellas están inmiscuidas. La más importante, ya sabemos que en la menopausia se da una importante osteopenia por el cambio hormonal que existe, ¿no?, en esta etapa de la vida. El objetivo del tratamiento de este tipo de fracturas, al ser fracturas articulares, necesitan un tratamiento justamente para restaurar la anatomía articular normal, que nosotros le llamamos una reducción anatómica, y proporcionar la suficiente estabilidad para poder retomar el movimiento normal del tobillo y, por lo tanto, la función normal del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a hablar de anatomía, bueno, la anatomía de esta articulación del tobillo es una articulación tipo mortaja. ¿Qué quiere decir una mortaja? Una mortaja viene a ser, no sé si lo buscan en el diccionario común, es un pedazo de madera que justamente se ensambla herméticamente con otro pedazo de madera, por así decirlo, por otra porción de madera, que encajan simétricamente. Están hechas el uno para el otro, por así decirlo, ¿no? Y esta articulación tipo mortaja en el tobillo está conformada por tres huesos: la cara distal de la tibia, la cara distal del peroné y el astrágalo. El astrágalo va a tener una conformación que va en toda o en gran parte de su periferia, está recubierta por cartílago articular, porque es la que, como se darán a dar cuenta en la imagen del lado derecho, es la que tiene estrecho contacto con la cara inferior de la tibia y con la cara medial del peroné. La articulación principal de esta justamente está dado por la cúpula que tiene una forma de silla de montar del astrágalo, y el plafón tibial, que es la cara inferior justamente que hace esta mortaja. Pero esta anatomía del tobillo no sería nada sin los estabilizadores complejos ligamentarios que van a dar la estabilidad de esta articulación. Los componentes óseos del tobillo están estabilizados por tres complejos ligamentarios. ¿Cuáles son estos tres complejos ligamentarios? El complejo tibiofibular o tibio-peroneo inferior,
y los complejos ligamentarios colaterales lateral y colateral medial. Como podemos ver en la imagen, justamente grafica gran parte de ellos. Entonces, para hablar ya en sí de la clasificación y los mecanismos de lesión de este tipo de fracturas, vamos a tener muy en cuenta la posición del pie y la dirección de la fuerza deformante para que se establezca el patrón de la falla de la mortaja del tobillo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el pie o el mecanismo de lesión se da con el pie en supinación o inversión o el pie hacia adentro, comúnmente dicho, vamos a tener un tipo de fractura. Y cuando tengamos un mecanismo de lesión con el pie en pronación o eversión, tendremos otro tipo de fractura distinto y de acuerdo a esos tipos de fractura tendremos ciertas clasificaciones. En imágenes posteriores, siguiente por favor, vamos a ver la clasificación principal utilizada comúnmente entre todo el idioma de los traumatólogos es la clasificación internacional de la AO, que esta la va a clasificar las fracturas de acuerdo al hueso y al segmento donde está lesionado, está ubicada la lesión, ¿no? En este caso, en el tobillo es una porción, un hueso de una clasificación 44 y la complejidad de la fractura va a estar dada por las letras A, B o C. ¿Y quién es el que va a dar la complejidad o la localización de estas fracturas? Estas están en base a la localización de la fractura en el peroné, principalmente en el peroné. Entonces, tenemos una clasificación AO 44A cuando el trazo de fractura está justo debajo de la articulación tibio-astragalina, ¿no? Claro, tibio-astragalina, justamente por debajo de la sindesmosis o del ligamento tibio-peroneo anterior. Se dice que una clasificación de 44A generalmente no daña el ligamento tibio-peroneo anterior. Luego en la imagen del centro vamos a ver una fractura de tobillo 44B, que es la que se va a dar justamente a nivel de la articulación tibio-astragalina. Y esta ya es de mayor complejidad. Va a haber mayor compromiso de los ligamentos que estabilizan el tobillo. Y en la mano derecha tenemos el tipo de fractura 44C, que es una fractura que está por encima de la articulación tibio-astragalina. La localización de la fractura en el peroné va a ser sobre la sindesmosis. Justamente este tipo de fracturas también se correlacionan con otra clasificación que tenemos muy conocida también en el idioma de los traumatólogos y de los estudiantes, la clasificación de Weber. Me imagino que lo habrán escuchado ustedes, ¿no? Las infrasindesmales, las transindesmales y las suprasindesmales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión frecuente? No se dice que siempre, pero sí frecuente, para que se produzca una fractura de tobillo de tipo 44 tipo A. Vamos a tener un mecanismo lesional de la fractura del tipo A en la cual vamos a tener que el pie va a ir en inversión o también dicho en supinación y se va a aplicar una fuerza de aducción sobre el astrágalo, ¿no? Como vemos la secuencia de imágenes, no sé si la pueden ver, empieza con una supinación brusca que va a romper el ligamento peroneo astragalino anterior. Si esa fuerza sigue así de intensa, ya vamos a ver que hay una fractura justamente infrasindesmal con avulsión de la parte inferior del peroné. Si esa fuerza aún así persiste, es mucho más traumática, vamos a ver que no solo eso, sino que lo separa aún más. O sea, ya la desplaza. Y si la fuerza es aún mucho mayor, no solo genera daño en el malleolo lateral, sino también va a conllevar un daño en el malleolo medial por compresión. O sea, si nos damos cuenta, la fractura a nivel del malleolo lateral va a estar dada por las fuerzas de tracción, básicamente, o de tensión. Pero en el malleolo medial va a estar dada por las fuerzas de compresión.
Siguiente, por favor. Es el mecanismo de lesión de las fracturas del tobillo 44 tipo B, o las que también podríamos correlacionarlas con las que son transindesmales, ¿no? El mecanismo de lesión también conlleva una supinación o una inversión, la cual resulta en una violenta inclinación del astrágalo. No sé si se dan cuenta por la flechita verde. Va a dar una violenta inclinación del astrágalo y rotación externa del mismo, la cual va a conllevar a una fractura tipo espiroidea, en algunos casos, del peroné a nivel de la articulación tibio-astragalina, ¿no? O a nivel de la sindesmosis. Conforme se aplica esta fuerza, puede generar también daños en el malleolo medial, principalmente a nivel del ligamento deltoideo o también con abulsión o lesión a nivel del malleolo medial per se. Siguiente, por favor. Y este es el mecanismo de lesión de la fractura de tobillo de 44 tipo C. Este tipo de fractura, a diferencia de las dos anteriores, el mecanismo de lesión ya no es supinación. En este caso, el mecanismo de lesión va a ser por pronación o eversión del pie y tobillo, ¿no? Como podemos ver en la imagen, una eversión mayor a 30 grados ya nos podría generar una rotación a nivel de lo que es el astrágalo. Vamos a llevar a una fuerza de tensión a nivel del malleolo medial inicialmente. Y en la siguiente imagen, por favor, vamos a ver que si esta fuerza es de gran intensidad, podemos ocasionar una lesión a nivel del peroné, justamente suprasindesmal. Y esta puede ser una fractura simple o puede ser una fractura incluso conminute en algunos casos. Teniendo en cuenta que no siempre se va a presentar solo una fractura. En muchos de los casos podría presentarse como una luxofractura. Por todo el daño de los ligamentos vamos a ver que se pierde la estabilidad del tobillo. Entonces, no solo pensemos que va a haber daño óseo, sino de todo el complejo ligamentario, como ustedes se han podido dar cuenta en las diferentes imágenes que hemos ido pasando, que se ven afectadas en este tipo de fracturas y dependiendo del tipo de lesión del mecanismo de lesión el cual se lleve a cabo, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta es la comúnmente o más conocida entre todos los estudiantes, creo yo, en la clasificación de Danis-Weber, ¿no? La tipo A, infrasindesmal, la tipo B, transindesmal, y la tipo C, suprasindesmal. Los mecanismos también descritos en las imágenes, en las dos primeras inversión, y en la tercera, en la tipo C, suprasindesmal, es una pronación o pronación y rotación externa, ¿no? del astrágalo. Siguiente, por favor. Bueno, aparte de las ya mencionadas, puede retroceder un momento, aparte de las ya mencionadas fracturas o tipos de fractura de acuerdo a las clasificaciones descritas, tenemos que saber que hay otras variantes que no debemos pasar por alto. Por eso cuando uno se encuentre ante un caso de sospecha de fractura, hay que evaluar también las articulaciones proximales. ¿Por qué? Porque hay una variante de la fractura que es una fractura que involucra uno de los malleolos, generalmente el malleolo medial, pero no vamos a ver la lesión ósea a nivel del peroné ni infra, ni trans, ni suprasindesmal, sino la fractura a nivel del peroné va a estar dado a nivel del peroné proximal. Esa es una fractura comúnmente llamada la de Meissonier-Naibé. Meissonier-Naibé. Es una palabra francesa, disculpen la pronunciación, pero esa es una fractura, una variante de este tipo de fracturas de tobillo, porque no debemos pasar por alto. Entonces, cuando uno se encuentra ante un paciente con sospecha de fractura de tobillo, no solo nos aboquemos al tobillo, evaluemos el resto de las articulaciones proximales también, dígase la rodilla, dígase la pierna también, para tratar de descartar este tipo de lesiones. Siguiente, por favor. Y el cuadro clínico de una fractura de tobillo es muy típico, casi de todas las fracturas también.
que nos vamos a encontrar ante dolor agudo, tumefacción, en algunos casos deformidad, impotencia funcional. Puede o no haber equimosis, generalmente en la mayoría vamos a encontrar una equimosis marcada. Vamos a encontrarnos ante la presencia de heridas en algunos casos, flictenas, y esto va a depender mucho del mecanismo de lesión al cual uno o el paciente haya estado sometido. Por ejemplo, no sé, pues en hombres jóvenes, que es uno de los picos de edad donde se presenta este tipo de fracturas, generalmente son por accidentes de tránsito o por fracturas de alta energía, caídas de altura. Entonces, vamos a generalmente no solo encontrar dolor agudo, sino gran deformidad en algunos casos. En algunos casos se expone las partes óseas, y ya vendría a ser una fractura expuesta o solo con heridas que no llegan a visualizarse el foco de fractura, con flictenas en muchos de los casos con el pasar de las horas, ¿no? En la imagen de la derecha podemos ver un casito que justamente llegó al hospital y lo podemos fotografiar. Es un tobillo, como ustedes verán, gran deformidad a nivel de la zona medial, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esta sí es una imagen tomada de internet. Vamos a ver que siempre evaluemos las tres caras, ¿no? Anterior, medial, lateral y incluso la posterior. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver una herida en la cara medial. Vemos una equimosis marcada a nivel justamente debajo del malleolo medial, y nos haría sospechar fuertemente pues en una fractura de ese nivel, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si ya tenemos la sospecha clínica, si ya lo llevamos a confirmación por una radiografía, ¿qué debemos hacer? Tratarla, ¿no? Vamos a hablar del tratamiento de este tipo de fracturas. Y este tipo de fracturas generalmente vamos a tener un tratamiento agudo o en la emergencia y un tratamiento ya definitivo, que va a ser llevado en la mayoría de los casos en sala de operaciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El restablecimiento anatómico de la articulación del tobillo, lo que nosotros llamamos una reducción anatómica. Al ser una fractura articular, siempre tenemos que buscar la reducción anatómica de este tipo de fracturas. Y a la fijación puede ser con diferentes medios de acuerdo al tipo de fractura. Y eso puede ir desde una bota de yeso, desde una fijación interna, una fijación externa, que ya podremos ver algunos ejemplos más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos en un tratamiento conservador o con una escayola de yeso o con una ortesis inmovilizadora, cuando son fracturas no desplazadas generalmente, puede ser las fracturas 44A que vimos en la clasificación AO o en la clasificación de Weber, en una clasificación Weber A con una fractura no desplazada, podemos optar por un tratamiento conservador. Y esto puede ser, como vemos en la imagen, bueno, esa es una fotito de una férula de yeso, por lo que puedo ver, pero generalmente se inmoviliza con una bota de yeso, ¿no? Bota de yeso es lo que comúnmente hacemos en el hospital cuando optamos por un tratamiento conservador. Inmovilizamos de entre 4 a 6 semanas con controles seriados para vigilar si es que se desplaza o no se desplaza esta fractura. Si es que se desplaza en algún momento de los controles, pues optaremos en busca de una reducción abierta y fijación interna en la mayoría de los casos, ¿no? Si no se desplaza, continuamos con el tratamiento conservador. Fracturas no desplazadas, fracturas estables, con integridad de la sindesmosis, eso es importante. Ya vemos que en las fracturas 44 tipo C, generalmente hay lesión de la sindesmosis. Al haber una lesión ósea al nivel del peroné sobre la sindesmosis, generalmente también se ve dañada la sindesmosis y eso hace que se pierda la estabilidad del tobillo. Y generalmente tenemos que hacer una reducción en sala de operaciones. Pacientes politraumatizados que, bueno, están inestables, que hay contraindicación de la cirugía, bueno, podemos optar por tratamientos conservadores. Caso contrario, pues tendremos que optar por el tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Y el tratamiento quirúrgico, acá solo tomé como ejemplo, esto es una fractura AO44 tipo A,
justamente es infrasindesmal. Si ustedes se dan cuenta ahí, el trazo rojito que ven en la imagen es justamente infrasindesmal en el nivel del peroné. Recuerden que el nivel de la clasificación lo da el trazo de fractura en el peroné. Ese es el que da el nivel de fijación. Y acá tenemos diferentes métodos de fijación, ¿no? Podemos utilizar placas con tornillos en algunos casos, podemos utilizar tornillos solos o podemos utilizar unas agujas de Kirchner y asociadas a un alambre. Esta es una técnica llamada tipo Obenque, que también frecuentemente se hacen cuando los trazos de fractura son muy pequeños, que no resistirían la colocación de un tornillo, ¿no? Bueno, esa es la zona articular. Lo que se debe buscar siempre al momento del tratamiento de este tipo de fracturas es la congruencia articular, ¿no? La reducción anatómica de este tipo de fracturas. Siguiente, por favor. Bueno, este es un casito que tuvimos en el hospital. Si ustedes pueden identificar, esta es una fractura justamente transindesmal, donde vamos a ver que ha habido lesión. Si ustedes se dan cuenta en la imagen de la izquierda, ha habido gran apertura, incluso podríamos decir suprasindesmal, porque el trazo de fractura es en espiroideo, va hacia la parte subproximal del peroné, pero vemos la lesión de la sindesmosis, justamente que les comentaba, ¿no? Y al lado derecho la corrección que se optó. Una plaquita con tornillos en el peroné, con un tornillo largo, si se dan cuenta, que ha logrado fijar la sindesmosis, ¿no? Para recuperar la congruencia anatómica de la articulación. Siguiente, por favor. Este es otro casito que vimos en el hospital donde estamos. Fue una fractura únicamente de malleolo medial. Se optó por tornillo de esponjosa y una plaquita tercio de caña de sostén. Algo a tener en cuenta cuando se realiza este tipo de tratamientos en esta articulación, si nos damos cuenta, la articulación del tobillo básicamente tiene poco recubrimiento de partes blandas. Entonces, una de las complicaciones, que ya lo voy a mencionar también más adelante en otras láminas, es justamente la exposición del material de osteosíntesis que utilicemos, ¿no? La exposición del material de osteosíntesis que se utiliza. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que se ha puesto una plaquita, si es una plaquita de perfil alto, va a ser muy palpable, y si las partes blandas están dañadas, puede verse la placa y eso nos complicaría. Hay riesgo de infección, hay riesgo que terminemos sacando ese material de osteosíntesis y perdiendo la reducción que ya se había hecho. Siguiente, por favor. En las complicaciones, vamos a tener también complicaciones, desde complicaciones agudas hasta complicaciones crónicas, y esto va a depender mucho de la clasificación en la que le demos a nuestra fractura, ¿no? Por ejemplo, en una de las complicaciones agudas, que es mucho más frecuente a nivel de pierna, pero en tobillo también se puede presentar, es el síndrome compartimental. Generalmente es posterior a traumatismos de gran energía, que no solo, como ya vimos, dañan la parte ósea, sino también la parte ligamentaria y por ende las partes blandas, piel, celular subcutáneo, músculo. Y nos podría llevar a un síndrome compartimental. Por eso siempre hay que estar pendientes de eso. Y cuando vemos un pie o un tobillo que está bastante hematizado, con bastante compromiso inflamatorio, generalmente no ponemos una bota de yeso de inicio, si es que optamos por un manejo conservador. Generalmente los manejamos en emergencia con férulas de yeso, ¿no? ¿Qué es una férula de yeso? Es una, justamente, es una escayola de yeso que va solo en la parte posterior del miembro inferior, que va debajo de la rodilla hasta la punta de los pies, ¿no? Y se fija con una venda. ¿Por qué? Porque si incluso sospechamos que puede presentar síndrome compartimental nuestro paciente, pues la solución es rápida, fácil. Aflojamos el vendaje y vamos vigilando. En cambio, si ponemos o colocamos, perdón, una bota de yeso, pues tendríamos el riesgo de que no nos percatemos de que el paciente esté haciendo un síndrome compartimental y lleve complicaciones severas, necrosis incluso de la extremidad. Y tendríamos que terminar, primero, estar vigilantes de llenado capilar de los dedos que se van a dejar descubiertos. Siempre al colocar una férula de yeso o una bota de yeso, tenemos que estar pendientes de que
los dedos del pie o la parte distal del pie debe quedarse visible para evaluar sensibilidad, para evaluar llenado capilar y vigilar signos de alarma, ¿no? Casos de infección también pueden darse justamente en fracturas expuestas, en fracturas con lesión de partes blandas. Podrían presentar algún tipo de infección de partes blandas o mucho más grave si hay una infección ósea. Mala cicatrización de las heridas, cuando generalmente tenemos una fractura muy desplazada que requiere tratamiento quirúrgico, pero vemos que las partes blandas que están recubriendo esa zona están comprometidas, hay heridas, hay flictenas, hay escaras, tratamos de diferir la cirugía o buscar una zona de abordaje segura o esperar hasta darle tiempo hasta que vaya recuperando esa piel. ¿Por qué? Porque si no, podemos conllevar a otra complicación al tratar de reducir esta fractura, que sería una infección o una osteomielitis, que es mucho más grave, ¿no? Complicaciones ya tardías, vamos a ver si es que no se trata adecuadamente este tipo de fracturas, van a llevar a la pseudoartrosis, a la consolidación en mala posición, una infección que ya hablamos anteriormente, una artrosis postraumática. Generalmente, esto se presenta a los pocos años de la fractura, o algunas personas a los pocos meses, se dice, ¿no? Pero generalmente tarda años en presentarse la artrosis postraumática. El síndrome de dolor regional complejo sufren, si no han tenido un buen tratamiento de este tipo de fracturas, generalmente tienen bastante limitación para volver a su funcionalidad habitual, dígase a la bipedestación, dígase a la deambulación, o rigidez, quedan muchos pacientes con rigidez. Por tanto, es importante que siempre los pacientitos nuestro tratamiento quirúrgico, nuestro tratamiento traumatológico siempre va de la mano con el área de medicina física y rehabilitación. Siempre tiene que ir de la mano para apenas le demos estabilidad a ese tobillo, el paciente vaya trabajando en la movilización de su tobillo y evitar este tipo de complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, y algunas conclusiones de toda esta charla. Bueno, que la fractura de tobillo es una fractura intraarticular, por ende se necesita una reducción anatómica. Es un cuadro clínico común al resto de fracturas. Ya mencionamos el cuadro clínico: dolor agudo, deformidad, impotencia funcional, equimosis, en algunos casos va a haber heridas. Por lo tanto, su sospecha diagnóstica es fácil. Uno ve a un paciente con esas características, inmediatamente prende el foco y creo que piensa en una fractura de tobillo, al menos para descartar. Se requieren mínimo 3 incidencias radiográficas para confirmar o descartar una fractura de tobillo. Ante la sospecha, tenemos que tratar de inmovilizar ese tobillo, ¿no? Ya nos encontremos en el SERUM, bueno, no sé si en algunas postas hay yeso para poder realizar una férula de yeso, o si no, el común entablillado que se puede hacer. Siempre para inmovilizar una fractura se tratan de inmovilizar dos articulaciones, ¿no? La proximal y la distal a la zona de la fractura. En este caso, se inmovilizaría el tobillo y hasta debajo de la rodilla, ¿no? Es de fácil inmovilización en la emergencia, y el no tratar adecuadamente este tipo de fracturas nos pueden llevar a complicaciones severas, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la exposición en fracturas de tobillo. No sé, María, si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Sí, doctor, muchísimas gracias. En representación de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad, le agradecemos por una excelente presentación. Estamos seguros que la información brindada será de gran ayuda para todos los presentes y por todos aquellos que posteriormente lo visualizarán, ¿no? En este caso, procediendo a la siguiente parte de esta presentación, pasaremos a leer las preguntas dejadas en el chat. Bueno, la primera pregunta es por el estudiante Valeria Ayala Laurel. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es el tiempo considerando el adecuado para poder actuar de manera quirúrgica en este tipo de fractura y hasta cuánto tiempo se puede esperar? Lo ideal en todas las fracturas en general, cuanto antes se pueda realizar la intervención quirúrgica es mucho mejor, pero va a depender del tipo de fractura, la clasificación que le demos, ¿no? Si ha sido una fractura expuesta, si ha sido una fractura compleja, si hay mucho daño en las partes blandas, como les mencioné en un momento. Generalmente tenemos chance, se habla de 14 a 21 días para poder entrar a inmovilizar o a hacer la reducción quirúrgica de este tipo de fracturas. Se podría esperar
el hecho de la pregunta, generalmente lo ideal hasta 14 a 21 días, ¿no? Pero va a depender mucho de la evolución de partes blandas. De acuerdo, doctor. La segunda pregunta interna, Pablo pregunta, doctor, buenas noches, gracias por la ponencia. ¿Cuál sería la estabilización adecuada extrahospitalariamente? Sí, justamente remontándonos a, bueno, ustedes cuando ya van a estar próximos a hacer el serum, se trata de inmovilizar. Pueden hacerlo con tablillas y vendas, que yo creo que vendas hay en cualquier parte en la posta, o bueno, si uno se encuentra en la calle sí es un poquito más complicado, pero tratar de 2 tablillas que inmovilicen el pie y la pierna sobre todo.